Ahora los dejo con Flavia Galani, que es, como ustedes ya saben, un lujo porque nos hace repensar las prácticas. Así que, sin más, gracias Flavia nuevamente. Bueno, muchas gracias. Eduardo me presentaba a mí, pero ya que estamos, yo les presento ahora a alguien que nos ha acompañado también este sábado desde la televisión, porque estuvo en Canal 7, en Caminos de Tiza, hablando de la gestión. Que no quería que lo dijésemos, pero bueno, lo decimos igual. Así que bueno, quienes quieran volver a encontrarlo reflexionando sobre la tarea, pueden encontrar el video en YouTube. Así que bueno, ya hemos compartido esto que queríamos decirlo. Y bueno, como decía Eduardo, la idea del encuentro de hoy es volver a hablar en el marco del material de progresiones del aprendizaje de la escritura. El año pasado tuvimos 2 encuentros para hablar sobre lectura y este año estamos profundizando, al igual que están haciendo los equipos de supervisores en las escuelas, acompañando a los equipos directivos y docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. Así que bueno, damos comienzo al encuentro. Pasamos ya a la siguiente. Decíamos en el encuentro pasado que la escritura está organizada en el material de progresiones en 2 ejes, justamente para marcar dónde ponemos el foco. Muchas veces decir escritura puede ser que nos invisibilice a ninguno de estos 2 aprendizajes centrales que tiene el contenido en términos de las prácticas de la escritura. Las prácticas de la escritura implican, por un lado, formar a los alumnos como escritores de texto, al mismo tiempo que esos alumnos van adquiriendo los conocimientos necesarios para dominar el sistema de escritura alfabético y el conocimiento ortográfico, las convenciones ortográficas, que es la línea de progresiones que trabajamos en el encuentro pasado. Entonces dividimos, al igual que los capítulos del material, el trabajo sobre escritura en estos 2 ejes. Hoy entonces nos vamos a dedicar al eje de escritura de textos. Y hay una multiplicidad de preguntas que se nos aparecen formuladas de distintas maneras en la cotidianidad de la escuela, que uno puede pensarla en los términos del diseño curricular. ¿Qué significa formar a los alumnos como escritores competentes? Y eso puede desagregarse como distintas preguntas más en términos coloquiales que nos hacemos todos los días y entonces, ¿qué es lo que hay que escribir? ¿Cuáles son las propuestas que hay que acercarle a los alumnos? ¿Para quién tienen que escribir? ¿Quiénes son esos destinatarios? ¿Qué tipo de textos? ¿Cómo evaluamos en términos de cómo analizamos los logros y dificultades de los textos que los chicos escriben? ¿Cómo intervenimos? Nos encontramos con multiplicidad de logros y a su vez con un montón de cosas que hay que arreglar en esos textos. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué marcamos? ¿Qué sugerimos? Todas estas preguntas atraviesan la cotidianidad de las escuelas cuando nos proponemos justamente formar a los alumnos como escritores. Y a mí me pareció que una forma de empezar a responder estas preguntas es ver estas imágenes que muestran, bueno, la diapositiva siguiente, que es todo esto tiene que pasar. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué tiene que suceder en la escuela para que nuestros alumnos se conviertan en escritores de texto? Tiene que pasar todo esto en el sentido de que hay que escribir mucho, todo el tiempo, distintas clases de textos, con distintos propósitos, que quedan dentro del aula algunos, que circulan y se publican otros, que se corrigen, que se revisan, que se piensan entre todos, que se trabajan individualmente. A lo largo del encuentro vamos a ir como desagregando las imágenes, pero la intención era mostrar, ¿no?, como con este collage, en realidad la multiplicidad de situaciones que tenemos que garantizar
para que justamente a través de esas oportunidades los chicos puedan aprender a escribir textos. Vamos ahora a ir viendo, entonces, ¿qué significa escribir un texto? ¿Por qué? ¿Por qué todas esas imágenes? Y acá sí necesitamos detenernos en los distintos aspectos que hacen a la escritura, al proceso de producción de un texto. Por un lado, uno escribe un texto con un propósito. Uno quiere lograr algo con ese texto, que puede ser desde conmover a otro, entretenerlo, invitarlo, convencerlo, compartir un conocimiento. Este propósito necesariamente tiene un destinatario, y en los destinatarios también hay multiplicidad de situaciones. El destinatario puede ser uno mismo, cuando toma notas para recordar algo, cuando hace la lista de las compras. El destinatario pueden ser destinatarios cercanos y conocidos, puede ser alguien en particular, pueden ser destinatarios múltiples, lejanos, desconocidos. Y a su vez, para cumplir ese propósito y dirigirse a ese destinatario, uno elige un género en particular que es adecuado a ello, y entonces es necesario conocer las convenciones de ese género. Y todas estas decisiones que hay que tomar, todos estos desafíos que hay que encarar, hacen a lo que es la adecuación del texto a la situación de comunicación. Este es como el plano más profundo y más determinante que hace a la calidad de un texto, en términos de que ese texto sirva efectivamente para cumplir ese propósito para ese destinatario. Entonces, en la medida en que uno se pregunta y trabaja sobre estas cuestiones, es que está atendiendo la adecuación del texto a la situación comunicativa. Por otro lado, están todos los aspectos que hacen a la coherencia del texto. ¿Eso qué significa? Que tengo que decidir cuál es el contenido, qué es lo que voy a poner en ese texto para que justamente se cumpla el propósito. Y para decidir el contenido tengo que activar mis conocimientos previos, tengo que seleccionar qué de todo ello voy a incluir y tengo que organizar de alguna forma esa información. Según el tipo de texto, la organización será distinta. En un texto narrativo, la organización es temporal y causal. En un texto descriptivo, la organización es por subtemas. Según cuál es el destinatario, yo a su vez me pregunto con respecto al contenido, ¿esto hace falta decirlo o no hace falta decirlo? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Tengo que reponerlo o no? ¿Es lo mismo escribir un texto para alguien que ya lo leyó y conoce el tema o alguien que es absolutamente desconocido? Entonces, todas estas decisiones justamente hacen a otro aspecto muy central en el sentido de profundo, muy del sentido del texto, que es la coherencia. Por otro lado, el lenguaje escrito tiene una serie de herramientas que permiten que esa coherencia, esa relación entre las ideas, se puedan mostrar, se puedan explicitar en lo que podríamos decir un nivel más de superficie del texto, no en términos de superficial, sino en términos de más visible. Y allí contamos con los recursos que nos permiten la conexión entre ideas, los recursos de puntuación, el uso de organizadores textuales, el uso de conectores, los recursos que garantizan las relaciones de referencia. Cuando digo los primeros, me estoy refiriendo a esta parte del texto y pongo los primeros para no volver a repetir el elemento. Cuestiones que hacen a el uso de la sinonimia, a los pronombres, a la elipsis, es decir, una serie de recursos que marcan que cuando digo esto estoy hablando de esto mismo sin necesidad de repetir innecesariamente el término. Y también hacen a la cohesión cuestiones gramaticales de concordancia, de sostenimiento de tiempos y modos verbales adecuados. Es decir, son todas las herramientas que me permiten mostrar esa relación entre las ideas. Y acá ya estamos en un punto adelantándonos, y entonces, ¿qué es lo que hay que lograr primero? No tiene sentido intervenir en la cohesión de un texto que es incoherente. Si aquello que el escritor seleccionó para poder comunicar no está bien seleccionado y no está bien organizado, no tiene sentido entonces buscar
si acá va un punto o no va un punto, porque en realidad lo que hay que cambiar son las ideas. Por eso hablamos, digamos, de planos más profundos en términos de lo primero que hay que resolver para después seguir avanzando en los otros planos. Y en este avance también hay una serie de cuestiones que hacen a la calidad del texto en relación a los recursos que están usados en ese texto. ¿Está expandida suficientemente la información? ¿Hay un juego entre tramas que hacen más interesante un texto, en un texto narrativo? ¿En qué momento paso a la trama descriptiva porque es interesante generar un cierto clima en ese momento? ¿Cómo traigo la voz de los personajes a través de un diálogo indirecto o a través del diálogo directo para generar un determinado efecto? ¿Qué vocabulario uso en ese texto en función del género, en función del destinatario, en función del propósito? Es decir, ¿cómo manejo la selección léxica? Todo eso hace a los recursos discursivos, donde cada género además tiene sus recursos propios. Y por otro lado, están todos los aspectos que hacen a la corrección del texto desde un punto de vista ortográfico, pero también desde el punto de vista de la edición del texto. Si vamos a publicar un libro, entonces hay que editarlo cumpliendo las características de ese portador social por fuera de la escuela. Con lo cual vamos nuevamente a pensar en los planos. Un texto que es inadecuado, un texto que es incoherente, no puedo estar trabajando como primer problema las cuestiones de edición, las cuestiones ortográficas, cuando en realidad tengo que cambiar primero el contenido. Entonces, de alguna forma, este listado intenta mostrar la multiplicidad de problemas que hay que resolver cuando uno escribe un texto. Y esto lo hacemos todos, aunque no tengamos como de manera absolutamente explícita lo que estamos haciendo. Pero si yo, por ejemplo, explicito de qué manera armé este tipo de texto, ¿sí? que es una presentación en PowerPoint, tiene un propósito, tiene un contexto de circulación, es decir, está acompañado necesariamente por una exposición oral, entonces cumple determinadas características propias de esa situación. Tuve que elegir cierto contenido en función de lo que sé del tema, recurrir nuevamente a fuentes, seleccionar qué decir y qué no para un determinado tiempo que tenemos, para un destinatario que son ustedes, que saben un montón de cosas de este tema, entonces hay que seleccionar qué compartir. Por otro lado, hay una serie de recursos que tuve que poner en juego, donde además, al ser un texto discontinuo, en el sentido de que no está redactado por párrafos, sino que tiene otro estilo, entonces hay determinados recursos de cohesión propios de este texto. Es decir, cada vez que nosotros producimos un texto, estamos resolviendo todos estos problemas. Y la manera en que los resolvamos hacen a la calidad de ese texto. Es muy importante tenerlo en cuenta, por un lado, para explicitar todo aquello que estamos enseñando y que necesitamos enseñar para responder esas preguntas anteriores. ¿Qué tiene que suceder en el aula para que los chicos se conviertan en escritores de texto? Para que puedan ejercer de manera competente las prácticas de escritura. Tenemos justamente que enseñarles a contar cada vez con mayores herramientas para resolver todos estos problemas. Y a su vez nos está planteando cierta lógica con respecto a la otra pregunta, ¿no? De qué miramos y cómo intervenimos. Bueno, hay que mirar estas distintas cosas, que son planos del texto, que requieren intervenciones diferentes y en momentos diferentes de la producción del material. De todo esto, entonces, de alguna forma sintetizamos qué es necesario que suceda en la escuela en términos de condiciones didácticas. Siempre ustedes saben que el material de progresiones parte por definir condiciones didácticas. En el sentido de la progresión no es natural. Nuestro rol no es observar cómo progresan los chicos, sino que nuestro rol es garantizar determinadas condiciones didácticas y solo con esas condiciones podemos esperar que estas progresiones sucedan. En este sentido, entonces, ¿cuáles son determinadas condiciones básicas?
Por un lado, la participación permanente en la producción de texto. Cuando decimos se aprende a escribir escribiendo, esto hace referencia a la frecuencia de la práctica. Práctica que se debe dar a través de dos situaciones fundamentales, de la misma manera que planteamos en relación con la lectura. La escritura por sí mismos y la escritura a través del docente, dictándole al docente. Porque las dos situaciones involucran aprendizajes distintos y por lo tanto hay que sostenerlas a lo largo de toda la escolaridad. No es que cuando ya escriben por sí mismos porque manejan el sistema de escritura alfabético, entonces pierde sentido la escritura a través del docente. No, porque en la escritura a través del docente se atienden a otros problemas que no se pueden observar y focalizar cuando los chicos están haciendo el esfuerzo de la escritura por sí mismos atendiendo a otros problemas. Por otro lado, para aprender a escribir, que significa aprender a hacer todo eso que veíamos recién, es necesario instalar situaciones en donde demos realmente la posibilidad de seguir todo lo que implica el proceso de escritura. El momento de la planificación, el momento de la puesta en texto, a la cual se llama textualización, el momento de la revisión y corrección de los distintos planos del texto y el momento de la edición. Todo esto es necesario seguirlo cuando un texto se publica, cuando sale del aula. Cuando el texto es un texto de trabajo, como vamos a ver ahora, que se llaman también escrituras intermedias, nos quedamos en el momento de la planificación, de la puesta en texto y de la revisión de algunos aspectos, que son aquellos en los cuales nos vamos a focalizar a través de esa escritura de trabajo. Pero cuando un texto va a ser publicado, necesariamente tiene que atravesar todas las etapas. Por otro lado, para enseñar a escribir y por lo tanto para aprender a escribir, es necesario vincular de manera permanente la situación de la lectura con la escritura. El diseño dice escribir como lector y luego lleva eso al leer como escritor. Esa vinculación necesariamente debe darse, como debe darse esta situación de las escrituras intermedias, donde voy tomando nota, donde voy pensando, reflexionando, generando insumos que después van a ser parte de las situaciones de escritura de productos finales. Y por otro lado, este detenernos y analizar ciertos problemas de la escritura requiere también momentos en el que vamos a reflexionar sobre un tema en particular y vamos a sistematizar los conocimientos de la lengua y el lenguaje. Por eso hablamos de reflexión sobre el lenguaje, de herramientas de la lengua, que nos vayan justamente aportando mayores posibilidades de mejorar algunos de estos aspectos en particular. Todas estas son entonces las condiciones didácticas con las cuales tenemos que planificar la tarea de escritura para formar a los alumnos justamente en tener herramientas para resolver la multiplicidad de problemas que implica la producción de un texto. Estas son las palabras del diseño curricular que iluminan todas estas cuestiones que fui diciendo de manera más fragmentada. Y me parece que es muy interesante siempre releer la letra del diseño para tratar de entender toda la riqueza y la potencialidad que tiene cada una de estas palabras, que no están puestas ahí porque sí, sino que traen detrás un bagaje muy complejo de todo lo que significa justamente ejercer las prácticas de escritura. Por eso es el diseño, instalar la práctica de la escritura en la escuela, para promover efectivamente la formación de escritores plenos, supone ofrecer a los alumnos un ámbito en el que escribir tiene sentido porque es el medio más apropiado para cumplir con determinados propósitos. Escribir para destinatarios con quienes es deseable comunicarse, ya sea para pedirles algo o para informarlos acerca de acontecimientos recientes, ya sea para persuadirlos de la importancia de realizar determinada obra o para invitarlos a una reunión que se realizará en la escuela.
Supone también generar situaciones que hagan necesaria la producción de textos de diversos géneros, cuentos para la antología que se hará llegar a otras escuelas, noticias para la cartelera o para el periódico escolar, notas e invitaciones para un festival o una muestra, artículos que se recopilarán en un fascículo de información científica y se incorporarán a la biblioteca escolar, reportajes a personas que pueden informar sobre contenidos que se están profundizando y cuyo aporte se dará a conocer luego a toda la institución, afiches para una campaña propagandística, sanitaria, nutricional, dirigida a la comunidad, adaptaciones de una obra de teatro que se quiere poner en escena y dedicar a los padres, listas dirigidas a uno mismo para no correr el riesgo de olvidar algo importante, notas o resúmenes para recordar lo que se ha dicho o lo que se ha estudiado. Enseñar a escribir en la escuela implica establecer una fuerte relación entre la lectura y escritura, porque la lectura hace posible entrar en contacto con las características del lenguaje escrito que será necesario poner en acción al escribir. Además, supone crear situaciones que les permitan a los niños participar en todo el proceso de escritura, planificar, poner en texto, revisar, corregir y editar el texto. Esa multiplicidad de imágenes, de fotografías, de producciones reales, de escuelas reales, que mostrábamos hace un rato, son también una forma de mostrar cómo se encarnan todas estas cuestiones en las producciones de los chicos. Por eso insistía en la importancia de releer la letra del diseño y tratar siempre de ver todo lo que implica en la tarea, en la propuesta, en la actividad que voy a llevar hoy, estas cuestiones, ¿qué significan? De todo esto, el material de progresiones focaliza algunas cuestiones. No es un material, porque si no debería tener obviamente otra extensión, que marque cómo los alumnos progresan en relación a todos esos aspectos, en todas las circunstancias posibles, sino que hace un recorte. Como todo recorte, pone luz en determinadas cuestiones, sin decir que las que no están allí son menos importantes, sino que ese recorte hace a las limitaciones del material en sí mismo, que es algo que venimos insistiendo desde la primera presentación del año pasado. El material está pensado con el propósito de que el docente pueda tener una foto del punto de partida de los alumnos con respecto a alguno de esos contenidos fundamentales y que esa foto se saca en una situación en donde los chicos están trabajando de manera individual en una situación que solíamos llamar de diagnóstico, que podemos llamar de pausa evaluativa, que podemos llamar como actividad para relevar el aprendizaje. A partir de esa información que obtengo, que como estamos diciendo, es una información que obtengo en una situación de fácil implementación, donde les pido hagan esto, que el hagan esto es escribir estas palabras, o escribir este texto, o leer este otro, o hipotetizar qué puede decir acá, es decir, una situación de sencilla implementación. Es a partir de eso que, interpretando la producción del alumno, puedo identificar en qué etapa de un determinado proceso de aprendizaje se encuentra en ese momento y por lo tanto intervenir de manera adecuada para promover su avance hacia el nivel siguiente. Este es el espíritu de las progresiones, por decirlo de alguna manera, y esto implica un recorte donde justamente lo que vamos a ver entonces es cómo progresan los alumnos en aquellas cuestiones que pueden mostrar que saben hacer en una situación de escritura individual. Por eso se ha elegido una situación de renarración de un cuento conocido, porque es una situación muy sencilla de implementar y poder entonces observar algunas cuestiones que los alumnos han logrado o que les queda por lograr en relación a la coherencia, la cohesión y los recursos literarios. Es decir, de todo lo que estábamos hablando, hacemos acá un recorte relacionado con la situación en la cual vamos a ir a observar lo que los chicos saben y lo que les queda por aprender.
como esa situación es una situación de producción escrita en un determinado momento, no estoy viendo, por ejemplo, cómo progresan en su capacidad de planificar o cómo progresan en su capacidad de revisar un escrito. Estoy viendo cómo progresan en el momento en que tienen que armar un texto en función de una consigna en particular, como esa consigna es una renarración. Entonces la coherencia estará lograda por haber incluido todos los episodios que había que incluir en ese texto. La cohesión se va a ver particularmente el uso de organizadores textuales, conectores y puntuación para lograr la conexión, y el uso de estrategias para evitar la reiteración innecesaria de palabras. Y con respecto a los recursos literarios, por ser una narración, se va a analizar qué logra el alumno en relación con el interjuego entre la narración, el diálogo y la descripción del interjuego de tramas, qué recursos literarios utilizan en relación con la selección del vocabulario, las frases propias del tipo de texto que está recreando. Y en este sentido, vamos a ver entonces cómo progresan en reiteradas situaciones de renarración. Es decir, lo que el material en este sentido muestra es un ejemplo con un tipo de texto. Uno puede hacer exactamente lo mismo pensando entonces en las categorías de análisis de otra clase de texto. Si los chicos escriben recomendaciones de libros, ¿qué es lo que le da coherencia a ese tipo de texto? ¿Qué es lo que le da cohesión? ¿Cuáles son los recursos propios de un texto argumentativo? Y cómo adecuo al género recomendación esos recursos. Es decir, esto mismo se puede ver con otros ejemplos. Lo planteo justamente para no señalar que escribir narrativa o renarrar particularmente un cuento conocido sea una situación más importante de escritura que otras. Simplemente acá lo estamos usando como una situación de análisis de progreso que nos puede como ir marcando de qué forma mirar y todo lo que hay que mirar en las escrituras de los chicos. Esta selección, además de determinados aspectos, se hace cargo de una enorme cantidad de evidencia empírica. Ustedes saben que estos materiales se basan en investigaciones realizadas por Ana María Kaufman y María Elena Rodríguez, en el caso del segundo ciclo, recogida de hecho en una publicación que habla sobre la calidad de las escrituras infantiles, y que fueron analizados justamente muchísimos textos generados bajo esta condición. Entonces, aprovechando toda esa base empírica y el análisis de muchas renarraciones de alumnos, se llegó, digamos, a poder identificar algunos indicadores de progreso. Entonces, el material recoge esa evidencia empírica y ilumina desde ahí entonces líneas que podemos observar desde la progresión. Con esta lógica está armado tanto el material del primer ciclo como el material del segundo ciclo. Este esquema ustedes lo pueden ver en el caso del primer ciclo en la página 53 del material, y lo que hace es mostrar, con respecto a los tres aspectos analizados, tres niveles de progresión en la coherencia, en la cohesión y en los recursos literarios. ¿Qué se considera como primer nivel? Es decir, el nivel más básico de logro, que nos marca en realidad todo lo que queda por hacer en relación con la coherencia. Cuando frente a la consigna de volver a contar este cuento o este fragmento de este cuento, los chicos solo pueden recuperar algunas ideas casi aisladas, es decir, esa producción no llega a ser la renarración del cuento. Son algunas ideas vinculadas, pero uno no puede decir que hay una renarración, y el material tiene en ese sentido el ejemplo de escritura de Pedro, en el cual podemos ver justamente algunas ideas relacionadas con los tres chanchitos, que era el cuento a renarrar, pero que no llega a ser la renarración del cuento. En un nivel 2 hay una selección adecuada, pero hay huecos, es decir, se recuperan y en el orden adecuado los distintos elementos, los núcleos narrativos del texto, pero quedan huecos
que el lector, si no conoce el texto, no puede reponer. Y a veces hay alteración del orden de algún episodio. Ahora, estas dificultades no llegan a ser incomprensible el texto. Es posible de comprender, pero no en su totalidad, porque falta algún hecho o porque está alterado el orden de alguno de los hechos. El nivel 3, es decir, el de mayor logro con respecto a la coherencia, es el de la renarración, que incluye todos los episodios nucleares en el orden correcto. Con respecto a la cohesión, analizamos por un lado el uso que hacen los chicos de los recursos para conectar las ideas del texto. En el nivel 1 ponemos aquellos textos en donde no hay formas de conectar las ideas, es, digamos, un listado de ideas correctas, adecuadas, pero que no está marcada esa conexión por conectores, y si hay algún conector suele ser el y o el y entonces, ¿no? Y todos hacen así con la cabeza, porque es una cuestión típica que encontramos en el primer ciclo y que es esperable, porque todavía no les enseñamos los recursos y no analizamos esos recursos para empezar a conectar esas ideas. En un segundo nivel empiezan a aparecer algunos organizadores textuales, a veces son bastante reiterados, no hay demasiada riqueza, pero empiezan a aparecer algunos conectores, algunos intentos de puntuación, aunque a veces están mal puestos. Esto también, digamos, marca un progreso. Cuando un alumno intenta poner puntos o intenta poner comas, aunque lo haga en lugares incorrectos, cuando intenta marcar que ahí habló el personaje y no usa la raya de diálogo y el punto aparte de manera convencional, quizás pone la raya de diálogo al lado o lo subraya, es decir, está intentando de alguna forma dar cuenta que está pensando en eso, que ahí hay un problema a resolver. Acá no se lo está planteando, acá ya está viendo que hay un problema a resolver y está buscando recursos para resolverlo, pero a veces no son los adecuados o a veces son bastante limitados. El nivel 3, en cambio, da cuenta de un texto que tiene variedad de recursos y variedad de recursos bien usados. No todos, porque si la conexión estuviese completamente resuelta, estaríamos ya en el segundo ciclo. Pero justamente hay algunos organizadores textuales, algunos conectores y signos de puntuación o signos de puntuación, porque también uno puede resolver cuestiones de conexión de una forma u otra en distintos segmentos del texto y de manera más precisa. Otro aspecto que hace la cohesión y que hemos analizado en estas progresiones es lo relacionado a la supresión o a la sustitución de determinados términos. Cuando hablamos de sustitución, hablamos de reemplazar una palabra por un sinónimo o estamos hablando de reemplazarla a través de la pronominalización, por el pronombre adecuado, que puede ser el personal, puede ser el posesivo. Yo puedo decir la canasta de Caperucita o puedo decir su canasta. Entonces con ese pronombre posesivo estoy evitando la reiteración de Caperucita. Pero también es la supresión del término, que es cuando hablamos de elipsis, por ejemplo, cuando hablamos en ese sentido como recurso gramatical del sujeto tácito. A nivel del discurso hablamos de elipsis, es decir, ahí se requiere que el escritor confíe en que el lector puede reponer ese elemento elidido. Es en general el recurso que los chicos menos usan, pero en realidad porque todavía no confían en esa posibilidad del lector, porque ellos mismos no lo pueden hacer todavía como lectores. Entonces suelen repetir más el ella o el él, o suelen hacer a veces uso de sinónimos hasta un poco absurdos, porque no son adecuados a ese texto. Recuerdo intentos insólitos en El gato con botas, para no decir gato, y la verdad que no quedaba bien decir el pequeño animalito, ¿no? Bueno, porque ahí no sabía si era el gato, si era el ratón, o sea, pero hay como una búsqueda desesperada de los chicos por no repetir el término, pero todavía no se animan a no decirlo.
no acuden en ese sentido a la elipsis como un recurso habitual para evitar las reiteraciones. En un primer nivel estamos en los textos en donde no hay uso de recursos, es decir, se repite y se repite y se repite el mismo término. En un segundo nivel, digamos, y acá podemos ver un paralelismo en el avance con lo que sucede con la conexión, se empiezan a encontrar algunos recursos, pero a veces solo en una parte del texto o siempre el mismo. Entonces se empieza a usar él, y todo el texto tiene el él, que al final termina siendo algo pesado también. O sea, es un recurso para evitar repeticiones que después se termina reiterando. O a veces lo que generan son ambigüedades. O sea, al final no se entiende a qué él se refiere. Entonces vemos lo mismo que veíamos en este caso, un registro de que ahí hay un problema a resolver, pero una falta de recursos precisos para resolver ese problema. El nivel 3 justamente marca un avance en el dominio de recursos adecuados, y entonces habrá mayor variedad de posibilidades para sustituir o para eliminar, y sin generar ambigüedades o confusiones en el sentido del texto. Y en relación a los recursos literarios, en el nivel 1 encontramos textos despojados, es decir, solo está el argumento, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y en general planteados en un lenguaje más coloquial, o un lenguaje más estandarizado en términos de no hacerse cargo de la forma de decir propia de ese texto que yo estoy renarrando. Los cuentos tradicionales tienen un determinado uso de fórmulas, tienen un determinado uso del léxico propio, distinto, por ejemplo, si yo estuviese renarrando el cuento de un escritor contemporáneo. Entonces, en este nivel 1 no hay ninguna pregunta al respecto. Hay fundamentalmente una reconstrucción del argumento. En el nivel 2 vemos que empiezan a incluir algún recurso que quizás es un léxico más adecuado, o tal vez la inclusión de un diálogo directo que genera como mayor interés en el texto. En vez de ser el narrador simplemente el que cuenta lo que sucede, los personajes hablan y en ese diálogo avanza la historia. O sea, hablamos de un diálogo al servicio de la narración, que al traer la voz de los personajes lo hace más interesante y hace avanzar la historia, ¿no? En el medio, o sea, y entonces el gato llegó al castillo del ogro, es hola, hola. O sea, ese no es un diálogo como recurso literario, ¿no? Sería un recurso si dijese, y el gato en todo caso dijo, puedo pasar con una voz muy amable. Ahí sí habría un recurso del diálogo donde estoy caracterizando algo de la escena con esa aclaración. En el nivel 3 hay más recursos, hay mayor uso del léxico, la posibilidad del diálogo y la posibilidad de la descripción, también como otra herramienta. Quizás acá también hay una descripción, pero quizás es solo eso. O sea, lo que marca el nivel 3 es mayor posibilidad de poner en juego la inclusión de descripciones cuando corresponde a la calidad del texto, la inclusión de diálogos y un uso del vocabulario adecuado al texto fuente, es decir, al texto que se está renarrando. Estos son dos ejemplos que también tienen en el material del primer ciclo. En el material del primer ciclo hay producciones de 3 alumnos. El de Pedro, que decíamos que está en el nivel 1, y por lo tanto, como es un texto que no es coherente, no se puede seguir analizando nada más que eso. Después tienen el ejemplo de Francisco en una primera versión del texto, y cómo queda luego una segunda versión por haber instancias en el medio de corrección y revisión. Y luego está el texto de Chiara, que nos marca un nivel de logro muy alto en todos los aspectos. Yo elegí en este caso los dos textos de Francisco para poder ver como de manera minuciosa en un mismo alumno, con un lapso de tiempo entre una escritura y otra y la intervención docente en el medio, en qué cosas vemos que avanza y en qué cosas no. Porque lo que fundamentalmente intenta el material al plantear categorías
es que un texto puede estar muy bien en una cosa y muy mal en otra, o que de una versión a otra uno puede como docente focalizarse en un problema y entonces el texto va a mejorar en relación a ese problema, pero no se puede atender todo el tiempo y en todos los textos, porque si no además los chicos estarían escribiendo el mismo texto todo el año. Entonces uno tiene que seleccionar en función de cuáles son las dificultades principales de ese texto en que intervenimos. Entonces, si vemos el primer caso, si quieren ustedes lo pueden seguir en los libros, en la página 54 está la primera versión de Francisco que dice: un día habían 3 chanchitos y su papá les dijo a los 3 chanchitos que ya eran grandes y tenían que hacer sus casas. Y los chanchitos se fueron y se hicieron sus casas. Y un día vino el lobo y dijo: voy a comer a ese chancho, y sopló y se rompió la casa. Y se fue volando el chanchito a la casa de su hermano, y los dos se fueron a la casa del tercer hermano. Vino el lobo y sopló, pero la casa no se derrumbó. Y el lobo tuvo una idea, entrar por la chimenea, y entró, y los 3 chanchitos sabían y pusieron la hornalla y se quemó el lobo. Si este texto yo se lo muestro manuscrito por el alumno, lo más probable es que cuando ustedes lo vean digan qué mal escribe. ¿Por qué? Porque había problemas de sistema en el texto. Había omisión de letras o problemas en la segmentación y por supuesto una serie de problemas en las convenciones ortográficas. ¿Por qué a propósito acá está normalizado? Porque nosotros no le pedimos esta actividad para observar el sistema. No hace falta escribir un texto para ver en qué medida se manejan cuestiones del sistema de escritura. Eso lo veíamos en el encuentro anterior. Y es muy importante tener claro el propósito con el cual planteamos una actividad y entonces qué vamos a ir a ver esa actividad. Por eso, si uno muestra el texto manuscrito, nosotros como lectores docentes además, lo primero que solemos ver son los problemas del sistema de escritura. Y eso nos suele tapar otro problema que tiene porque es otro contenido, que es la escritura del texto. Entonces tenemos que tener muy claro en qué momento vamos a trabajar sistema y en qué momento vamos a trabajar lenguaje escrito, es decir, la escritura de un texto. Aquí estamos trabajando en la escritura del texto, con lo cual, si yo quisiese que Francisco revisase y mejorase cosas de su texto, lo mejor sería además que yo se lo dé normalizado, es decir, resueltos los problemas del sistema en relación a la alfabeticidad y la segmentación léxica del texto, porque le estoy pidiendo, ahora nos vamos a ocupar de otra cosa. Limpio, digamos, un problema para dedicarme a otro, lo cual no quiere decir que el otro no lo voy a trabajar. Por supuesto, porque tenemos que lograr que todos los chicos se alfabeticen, pero lo voy a trabajar en otros momentos y con otras estrategias. En este texto, sacado el problema del sistema, de todas formas, cuando uno lo lee o lo escucha leer, una de las primeras cosas que le molesta es el y la repetición de chanchitos, chanchitos. Sin embargo, hay un problema anterior, y es que faltan hechos en este texto. Omitió un núcleo narrativo muy importante, que hay una segunda visita a un segundo chanchito. Acá pasó del primero al tercero, o sea, ahí falta un hecho fundamental. Y falta otro hecho fundamental para entender el texto, y es los 3 materiales con los que estaban hechas las casas. Si yo no explico que eran 3 casas de 3 materiales distintos, no entiendo, porque hay 2 casas que se rompen y una tercera que no. Por eso, en esta primera versión, Francisco está en un nivel 2 en relación a la coherencia. ¿Por qué? Porque en la renarración se entiende, ¿no? Si comparamos con el texto de Pedro, eran ideas inconexas. Acá se entiende, pero le faltan hechos centrales. Por otro lado, si observamos la cohesión, vemos que no hay recursos en la conexión, solo está el y. Y por otro lado vemos que no hay tampoco recursos para evitar reiteraciones innecesarias. Entonces aquí hay justamente
también un nivel 1 en relación a la cohesión. Y tampoco se ven recursos literarios. Por eso podemos ver que la coherencia está en un nivel 2 y en los demás aspectos está en un nivel 1. Ahora, mi intervención como docente, primero, ¿a qué va a tener que apuntar? Al problema de la coherencia. Uno tendría de alguna forma que advertirle a Francisco, que ofrecerle una herramienta a Francisco para que reconozca que faltan cosas contar en ese texto. En este punto, una estrategia muy valiosa es si nosotros antes planificamos con los chicos e hicimos listados de núcleos narrativos, que es lo que no puede faltar. O una vez terminado el texto, entre todos volvemos a recordar qué es lo que no puede faltar. Y entonces les pedimos que vuelvan a su producción para revisar justamente ese aspecto, si falta alguna idea. Y si no lo advierte, podemos decirle, mirá, acá falta contar esto. O le podemos decir, ¿y cómo puede saber el lector? Porque hay 2 casas que se rompen y una que no. O les podemos decir, o sea, darle pistas. Ahora, si yo le marco que falta acá y le escribo la idea y considero que una segunda versión es pasar en limpio eso, esa no es una situación de revisión. Esa es una situación donde se vuelve a escribir lo mismo arreglado por el docente. Entonces, no se está haciendo cargo de un problema y viendo cómo lo resuelve. Pero tampoco le digo, fíjate, mejoralo, volverlo a pensar, porque ahí tampoco le estoy dando ninguna herramienta. Entonces acá la intervención pasa por un lado para que el docente analice el texto utilizando las distintas categorías, identifique los distintos problemas, elija por qué problema empezar y realice algún tipo de intervención, es decir, una ayuda, un señalamiento, una pregunta, una pista, para que el autor del texto pueda encontrar una manera de resolver ese problema. Cuando vemos la segunda versión, en donde entonces subrayé ahí justamente las 2 cuestiones que se arreglan y por lo tanto ahora sí todos los núcleos narrativos completos y ordenados, y por eso una segunda versión de nivel 3 en relación a la coherencia. A su vez, vemos que estas 2 reiteraciones de chanchitos y chanchitos allí están resueltas, porque dice, un día había 3 chanchitos y su papá les dijo a los 3, ahí pudo evitar el chanchito, ¿sí?, que ya eran grandes y tenían que hacer sus casas, y se fueron y se hicieron sus casas, ¿no dice? Tenían que hacer sus casas y los chanchitos se fueron. Pudo nuevamente acá suprimir. Pero por otro lado, tenemos el casas repetido 3 veces, tenemos el lobo también repetido, tenemos el entrar también repetido. Es decir, hay un avance, pero queda mucho todavía por lograr con respecto a este aspecto de la cohesión. Quizás ahí uno podría pensar, podría hipotetizar una intervención docente que sea, y fíjate además que repetiste mucho algunas palabras, a ver cómo podrías evitar alguna de esas reiteraciones. Algo probablemente menos sistemático y profundo se hizo en este aspecto. ¿Por qué? Porque había una cosa, por decirlo de una forma, más grave que Francisco tenía que resolver. No le podíamos devolver todo junto. Ahora, uno podría, o con este texto o con otros, porque tampoco es interesante quedarse, digamos, un mes entero revisando y revisando los 3 chanchitos. Al final lo que logramos es que no quieran saber más nada de eso. Entonces uno puede este otro problema traerlo y reflexionarlo con otro texto, en donde seguramente va a volver a aparecer el problema de la reiteración. Y quizás ahí focalizar más sistemáticamente en cómo podemos hacer, no solo para solucionar una reiteración del inicio, sino para identificar las distintas reiteraciones del texto y ocuparnos de ese problema. Justamente no debe haber habido intervención en relación a los recursos literarios y con lo cual tampoco hay avance en ese punto.
En el segundo ciclo seguimos exactamente con la misma lógica, analizando la coherencia, analizando la cohesión y analizando los recursos literarios en una situación de renarración de un cuento conocido. Utilizar la misma situación nos permite justamente poner en juego las mismas categorías de análisis y ver cómo a lo largo de toda la escolaridad, poder mirar en términos de trayectoria escolar completa la producción de los chicos. En este caso, el texto a renarrar es un texto más complejo. Se trabajó con El traje nuevo del emperador, que es un texto que tiene otra riqueza, por un lado, en relación a recursos como la descripción de personajes, de escenarios, de la tela que están supuestamente tejiendo estos estafadores. Un texto que tiene muchas más acciones, tiene un engaño en el medio, y entonces hay una decisión ahí del escritor de en qué medida explicita esto y para quién, porque lo que hace el texto es decírselo al lector, pero los personajes no lo saben. Entonces aquí hay una cuestión más compleja para sostener la coherencia, de qué forma esta información es desconocida para los personajes, pero conocida para el lector. Es un texto que presenta otras complejidades, obviamente además más extenso, y entonces frente a esto se les propone la misma situación. Con respecto a la coherencia, acá, digamos, ya en el nivel 1 lo que estamos considerando simplemente es la omisión, es decir, no estamos empezando otra vez en el mismo nivel 1, porque lo estamos pensando como progreso, lo cual no significa que haya chicos en cuarto grado que no completaron la progresión del primer ciclo. Justamente, como decíamos, en relación a lectura y en relación a sistema, depende del punto de partida. Lo importante es que si no la completaron, yo vaya a ver cómo era el cuadro anterior, porque sé que tiene que dar un paso más todavía en ese cuadro anterior. Acá lo que partimos entonces es de cómo seguiría la historia, ¿no?, luego de los primeros 3 niveles. Siempre con esta salvedad, que si no llegaron a los primeros 3 niveles, más allá de que estén en el segundo ciclo, tengo que lograr que lleguen a esos 3 niveles y para eso necesitaré el otro material, por decirlo de alguna forma. Entonces acá lo que estamos planteando es que omite algunos episodios. En el segundo nivel está completo, pero a veces lo que hacen es no terminar de entender el sentido. Y en el tercero están todos los episodios y en el orden correcto. Con respecto a los recursos literarios, el nivel 1 en general muestra la inclusión de la voz de algún personaje o hacerse cargo de algo del vocabulario, o a veces una pequeña descripción que en general está al principio. Y esto también es a veces por una insistencia nuestra de empezar diciendo cómo son los personajes. Lo que pasa es que el empezar diciendo cómo son los personajes no hace necesariamente a la calidad del texto. Además, a veces ahí los chicos lo que hacen es agregar un párrafo que después no tiene nada que ver con lo que pasa en el resto de la historia. Entonces hay un nivel 1 que muestra alguno de estos intentos de los recursos literarios. En el nivel 2 y 3 ya hemos como separado los avances en cada una de las cuestiones, de la trama dialógica, es decir, en qué medida incluye las voces de los personajes para hacer como más interesante el texto, pero en el nivel 3 además para que la acción avance. Con respecto a la descripción, que es el último, en el nivel 2 se usa simplemente para caracterizar, es lo que se llama aspectualizar, es ese sentido de la descripción. En cambio, en el nivel 3 se tematiza, es decir, estas características que yo estoy explicitando a través de la descripción de estas personas, de estos objetos, de estos lugares, los uso después en relación a la trama. Describo que la tela es preciosa,
en realidad para mostrar entonces cómo eso es parte del engaño, no solo para, digamos, decir, ay, qué bien, digamos, qué lindo que lo hice en esta parte, que sería como acá, bueno, la verdad que usó un montón de recursos y se apropió del léxico. El siguiente paso es, y además que bien que usó esta descripción en función de lo que está contando, esa es la tematización. Y por otro lado, el uso, digamos, del léxico, en el nivel 2, la utilización de algunas, digamos, palabras propias del texto fuente, pero en el nivel 3 también la posibilidad de utilizar recursos literarios adecuados a ese texto, que pueden ser comparaciones, pueden ser metáforas. Tienen también ahí en los materiales el ejemplo de un texto de una alumna de 6º grado donde se ve justamente cómo en parte de esa descripción utiliza también metáforas tenía los colores más variados como los de un arcoíris, es decir, hay un uso no solo de vocabulario sino también de recursos que hacen a construir metáforas o comparaciones. Y por otro lado, con respecto a la cohesión, que es el siguiente, tenemos el mismo análisis, el análisis en relación a las supresiones y sustituciones, en donde tenemos primero, en general, evitar las repeticiones e intentar la conexión en una parte del texto. Lo que le pasa a estos chicos en general es que lo pueden sostener quizás al inicio, pero como les es difícil, después van avanzando y esto ya lo pierden, ¿no? O sea, no es algo incorporado. Entonces, quizás en el inicio del texto logran prestar particular atención a no repetir o a poner los puntos o a poner conectores y después a medida que avanza el texto, esto se pierde. En el segundo nivel se logra a lo largo de todo el texto, pero por ejemplo, con respecto a evitar reiteraciones, vamos a ver ahora un ejemplo en donde se generan ambigüedades o se usa siempre el mismo recurso de manera abusiva o se usan términos no adecuados. Y en el caso de los recursos hay inclusión pero no demasiada variedad, que eso es lo que marca justamente la diferencia con el nivel 3. Vamos a analizar entonces ahora, como hicimos con el primer ciclo, ejemplos de producciones. También si los quieren seguir con los materiales, la de Teresita está en la página 41, la de Martín en la página 42. Teresita escribió: érase una vez un rey muy vanidoso que gastaba la mayor parte de su dinero en ropas costosas. Un día llegaron unos estafadores y lo engañaron diciendo: «Oh, su majestad, somos costureros de muy lejos y hacemos la mejor tela del mundo, que es invisible para quienes son bobos». Entonces el emperador mandó a su primer ministro, este no vio nada y fingió. Entonces el emperador se probó el traje y desfiló frente a todo el pueblo. Un niño dijo: «El rey está desnudo», y todos se rieron. Y así fue que los estafadores fueron ricos. Reconstruye el episodio completo, pero con cierta pobreza. Veamos entonces por qué no es un texto muy rico. Por un lado, faltan algunas cuestiones realmente que están como muy embrionarias y hay que desarrollarlas, o sea, desarrollar esta cuestión de invisible para quienes son bobos. Entonces, digamos, es necesaria una expansión ahí de ese núcleo. Y entonces la intención del emperador de ir mandando a distintas personas, o sea, también está como muy condensado, mandó al primer ministro, pero ¿por qué no a él? ¿Por qué manda a distintos funcionarios? O sea, esto también le falta ser desarrollado. Pero básicamente está narrado. Por eso marcamos un nivel 2 en la coherencia en Teresita. Con respecto a la conexión, vemos que hay puntuación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del diálogo está marcado con comillas la frase del Parlamento. Hay puntos que están bien colocados, pero hay otras partes de la puntuación que se pierden. Empieza a haber un uso abusivo del entonces.
después empiezan unas I como única herramienta de conexión, ¿sí? Y desfiló, y todos se rieron, y así fue. Entonces, también por eso marcamos con respecto a la conexión el nivel 2, y en relación a supresiones y sustituciones marcamos el nivel 1, porque solamente al inicio puede usar recursos para evitar la reiteración de emperador. Utiliza el rey y utiliza el majestad, pero después ya el resto de los términos, no solo refiriéndose al emperador, sino también a los estafadores, al traje, o sea, son siempre las mismas palabras. No logra ahí tener riqueza de recursos para evitar reiteraciones. Y con respecto a los recursos literarios, hay algo del vocabulario del que se hace cargo, vanidoso, ropas costosas que le sirven para describir algunos atributos del emperador, pero era un texto fuente muy rico en descripciones, en vocabulario, y Teresita no puede utilizar nada de todo eso. Veamos entonces el texto de Martín. Se había una vez un emperador que gastaba su tiempo y su dinero en trajes. Un día encontró a dos farsantes que lo engañaron. Hola, somos tejedores muy famosos, oímos de ti y venimos a hacerte un traje con nuestra tela, explicó, con nuestra tela especial, dijo uno. Solo los que hacen bien su trabajo lo pueden ver y los que no son tontos y no veo desde acá, y no se sienten, dijo el otro. Aceptó y les dio el doble de dinero a ellos. Los gángsters fingían trabajar sin nada en la máquina, escondían las riquezas pero mejor no digo más o no me quedará nada por escribir. Una semana después el emperador envió a su primer ministro a sacar noticias de la tela. No vio nada, pero fingió que la vio y pasó así con todos los que envió, hasta que decidió verlo con sus propios ojos. Y pasó lo mismo. Claro, él usaba todo para tener traje. Además que no había nada, claro, pero no, para no quedar como tonto, desfiló con el traje que fingieron ponerle. Cuando salió afuera, todos dijeron que era hermoso, pero un chico dijo, pero si el emperador está desnudo. Y todos dijeron lo mismo, pero el rey siguió, sabiendo que era verdad. No había querido quedar como tonto y terminó siendo tonto por dos. Dio toda su plata a los gángsters a cambio de ser humillado frente a su pueblo. Obviamente que la coherencia está perfecta. Esto es por qué da risa a los gángsters. Porque en realidad él está haciendo un esfuerzo tan grande para no reiterar estafadores que hace uso de cualquier palabra y entonces genera un problema. Por eso no está en el nivel 3. Está en un nivel 2 porque se ve su esfuerzo en resolver el problema. Lo que pasa es que lo resuelve, en este caso con un recurso que no es adecuado. Y también pasa con algo que genera ambigüedad. Cuando dice aceptó y le dio el doble de dinero a hilos, no queda ahí muy claro si es el emperador o si es el primer ministro, porque de hecho en el texto le van pidiendo al primer ministro más dinero y más hilos. Entonces acá también se ve un intento por resolver una reiteración, pero con una edición que genera una ambigüedad. Si bien en las progresiones no estaba planteado como recurso literario, esto de la apelación del narrador al lector, como estos guiños, Martín lo utiliza ahí como un recurso como muy lindo, ¿no? Pero no sigo contando porque si no me quedo sin historia. No está analizado como un ejemplo, nos quedamos con la parte de el diálogo o la descripción y el léxico, pero hay que reconocer acá como una cosa interesante que pone Martín en juego. Entonces también acá habría que decidir entonces por dónde entrar para favorecer el avance de Martín en algunas cuestiones. Martín en algunos momentos se va más a un lenguaje coloquial, hace un uso de conectores con un sentido equivocado cuando dice, además que no había nada, es a pesar de qué. Entonces hay que hacer como un trabajo más fino con él para que tenga mayor riqueza de conectores, con un uso más apropiado según el sentido de las frases que está queriendo transmitir de sus ideas.
Justamente las claves de corrección lo que permiten, o sea, lo interesante de las claves es decir, hay que mirar todo esto, porque yo necesito saber dónde está parado con respecto a la progresión cada uno de nuestros alumnos en distintos planos, porque en función de dónde estén los logros y dónde estén las dificultades va a ser la intervención. Entonces, necesariamente un texto debe ser analizado mirando distintos aspectos del texto. Estos aspectos son los propios de una renarración. Por eso, digamos, están elegidos estos recursos literarios, por ejemplo, o por eso están elegidas estas categorías que hacen a la coherencia textual. Pero en cualquier texto, yo necesito construir previamente una clave de corrección, porque significa haber analizado este texto, la producción de este texto requiere resolver esta clase de problemas. Y entonces, cuando el alumno escribe el texto, lo que tengo que hacer es ver cómo resolvió esos problemas y poder identificar dónde está en distintas categorías. El texto no puede estar ni bien ni mal, porque puede estar bien en algo y mal en otra cosa. O puede estar muy bien en algo y en mitad de camino en otra cosa. Entonces, como el análisis global del texto, en realidad lo que hace es tapar el texto. Incluso a veces lo que miramos son otras cosas. ¿Qué creativo? Fíjense que acá no está analizada la creatividad, porque en realidad no está pensado como un objeto de enseñanza. Entonces, si no está pensado como un objeto de enseñanza, no está analizado como objeto de enseñanza. Por supuesto que está buenísimo que los chicos sean creativos y que un montón de herramientas de la lectura les aporten mayores estrategias para la producción de los textos. Pero acá lo que estamos tratando de ver es, concretamente, en qué cosas vamos a intervenir y entonces pensar qué tipo de devoluciones tenemos que hacer para que los alumnos avancen en cada una de estas estrategias. La clave de corrección en ese sentido no es un tema menor, es un tema clave. Es un tema clave que por un lado nos permite a nosotros como docentes tener realmente explicitados qué tipo de problemas implica resolver la escritura de ese texto. Nos educa la mirada con respecto a la lectura de los textos de los alumnos. Y lo fundamental de eso es que justamente lo que va a hacer es orientar entonces las intervenciones. Si sé que el problema es este, entonces me tengo que ocupar de brindarle herramientas con respecto a esto. Y si los problemas están en todos lados, tengo que saber por dónde empiezo. Porque empezar por todos lados en realidad es inhabilitar al alumno a poder hacer algo. Son tantas las devoluciones de tantos problemas que es tanto que es casi como nada. ¿Qué hago con todo esto? Y no puedo hacer nada. Entonces, la existencia de las claves y la presencia de las claves a lo largo de todo el material, lo que busca justamente es transmitir este mensaje fundamental, no solo en el momento de la evaluación, sino también en el momento de la enseñanza. Al igual que vimos con respecto al sistema de escritura y con respecto a lectura, el material propone grillas que nos permiten sistematizar la información de cada alumno y la información del grupo. Si yo leo la grilla así, lo que puedo ver es este alumno en distintos momentos del año, cómo va avanzando para cada una de las categorías. Si yo leo la grilla así, lo que estoy viendo es el grupo en relación a la coherencia, cómo está. ¿La mayoría de los chicos tienen problemas acá o son pocos los que tienen problemas acá? Entonces ahí puedo decidir si estas cosas conviene que las trabajemos todos mirando al pizarrón o si en realidad este problema es de estos 4 o 5, con lo cual en los momentos de devolución y de corrección y del trabajo individual en pequeños grupos, esto solo lo voy a trabajar con estos 4 o 5. Es decir, la lectura vertical me permite orientar la enseñanza en función de lo que la mayoría necesita y diversificar la enseñanza para atender, como decíamos desde un primer momento, la heterogeneidad del grupo y garantizar que todos avancen en función del punto de partida. Y la última grilla
sirve fundamentalmente para transmitir también información a nivel institucional. Por eso está planteado en términos de porcentaje, poder ver este grupo cómo empezó el año y cómo terminó el año. Y en ese sentido, para que después no nos echemos la culpa unos a otros, ¿no? ¿Cómo puede ser que llegaron a quinto de esta manera? Sino en realidad, para que todos nos hagamos cargo de la trayectoria de los alumnos, sabiendo cuál fue ese recorrido. Estos son ejemplos de otros instrumentos de evaluación, porque Progresiones trae un ejemplo, digamos, en el caso del primer ciclo con los 3 chanchitos, en el caso del segundo ciclo con el traje nuevo del emperador, pero hay multiplicidad de situaciones en las que uno puede evaluar la renarración de un texto. Puede ser un texto muy extenso, en donde uno pide el trabajo con un fragmento, puede ser un texto en donde pedimos la renarración completa, puede estar en el marco de un proyecto. Entonces elegí algunos ejemplos. El primero es un pedido de renarración de una parte, es una consigna de una pausa evaluativa de segundo grado, donde los chicos estuvieron trabajando cuentos de Graciela Montes, y acá les pide la reescritura de la última parte de un cuento en particular y les da el inicio. Dar el inicio es una forma también de enmarcar la situación y ayudar a decir, mira, contá desde acá. Es una estrategia también válida en una situación de solicitud de escritura. Esta otra está pensada para tercer grado con respecto a Jack y las habichuelas mágicas. Fíjense que en la consigna dice, te pedimos que escribas una parte del cuento para un compañero que solamente leyó el principio del libro. Si le estoy diciendo, contáselo a alguien de tu edad, ¿sí? O sea, eso también implica utilizar recursos para generar interés en la lectura. Y por otro lado, acá se le da el inicio y el final, porque a veces también a los chicos los desorienta no saber hasta dónde tienen que contar. Y el tercer ejemplo es un ejemplo de una pausa evaluativa para sexto grado, donde los alumnos habían trabajado con el mito de Teseo y el Minotauro, y me parece también muy interesante, por eso la elegí, para ver también qué orientaciones se les dan en relación a la escritura. Por un lado, le indica qué cosas no se tiene que olvidar. Nos dice, no dejes de contar cómo es el monstruo y qué le pasaba al héroe a medida que se internaba en el laberinto. Pensá, antes de empezar a escribir, que lo van a leer chicos, ¿sí? También que no conocen este texto. Es decir, le está dando orientaciones sobre qué no puede faltar. Y le está insistiendo en, antes de producir el texto, pensá entonces, yo ya te estoy diciendo que no dejes de decir cómo es el monstruo, no dejes de decir qué pasaba con el héroe en la medida que se iba enfrentando al peligro, pero además trata de pensar en todos los núcleos que tienen que estar. Y después, que esto también es totalmente válido en una situación de escritura, aportar una guía para la autorrevisión. Entonces hay una serie de preguntas que justamente remiten a las categorías de análisis del texto. Volvé a leer desde el principio lo que escribiste y corregí todo lo que necesites. Fíjate, si falta algún momento importante de este episodio. Si contaste de qué manera participó Ariadna para que Teseo salvara su vida. Acá le está dando pistas para la coherencia. Si hay palabras repetidas que podrías cambiar por otras o no volver a decirlas. Si pusiste puntos para separar los distintos momentos de la historia. Si utilizaste algún conector para relacionarlas. Le está dando pistas para que revise la cohesión, tanto en conexión como en reiteración de palabras. Por último, fíjate si las palabras están bien escritas. Le pide que revise la ortografía. ¿Por qué se lo dice por último? Porque quizás cuando empieza a revisar lo anterior tiene que cambiar palabras, tiene que cambiar ideas, tiene que modificar el contenido. Entonces, una vez que este es el contenido, ahora fíjate en la escritura correcta desde el punto de vista ortográfico. Lo importante es
que si yo voy a comparar el progreso de un alumno en de distintos momentos del año, que no es que a veces le dé esta guía y otras veces no, sino yo tengo que garantizar las mismas condiciones. Tengo que elegir a su vez textos de la misma dificultad, porque si no perdemos variables en la comparación. Entonces, si voy a dar esta guía, la tengo que dar en todas las instancias que después voy a comparar. Y si no, la voy a dar en ninguna, hablando de instancias de evaluación, ¿sí? De estos momentos en los que saco la foto para ver dónde está parado ahora con respecto a los contenidos.